That triumphant hymn, of course, was Ese himno triunfante fue escrito por Martín Lutero en ese momento increíble de la historia en que la Reforma nació para protestar en contra de las herejías del sistema católico romano, y sigue siendo un testimonio triunfante del entendimiento de la Iglesia acerca de nuestro gran Dios. Te animo a que abras tu Biblia en el pasaje que leí hace unos momentos, Lucas capítulo 12. Conforme voy ante el Señor y oro por su dirección, y necesariamente no sé lo que va a venir una semana a otra, pero Él sabe. Y el Señor sabe que este pasaje era para este día en sus propósitos. Lecciones de la muerte acerca de Jesús. Creo que nunca había escuchado la palabra mortífero tantas veces como lo he escuchado los últimos 5 meses. Es la única ocasión en que obtienes una marca de muerte, no la marca de los deportes. Y ciertamente la vida es una enfermedad mortal para toda la gente. Cada día 60 millones de personas mueren. 3 millones mueren en nuestro propio país. Y todos ellos vivirán para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. La diferencia es su relación con el Señor Jesucristo. ¿Es Él su Salvador o es Él su juez? La percepción popular de el Señor Jesús es que es una figura que debe ser descrita por amor y paz. Ciertamente eso es verdad. Eso es verdad para aquellos que creen en Él. Para aquellos que se arrepienten de sus pecados y le reconocen como Señor y Salvador. Para ellos habrá amor eterno y eterna paz y eterno gozo. Pero eso no es la figura completa. ¿Qué hay acerca de aquellos que le rechazan? Este es el mensaje más importante que el mundo debe escuchar, y la Iglesia es el centro de proclamación de este mensaje de salvación. En el verso 51 de Lucas 12, Jesús hace la pregunta a una gran multitud, así como dice en el versículo 1 del capítulo 12, que miles y miles de personas, literalmente la palabra significa 10,000 personas, miles de personas estaban ahí. Y les dice en el versículo 51, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? ¿Eso es lo que pensaste? Después de todo, eso es lo que los judíos pudieron haber pensado. Isaías le llamó al Mesías el príncipe de paz. Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, dijo que cuando el Mesías viniera, nos guiaría en el camino de paz. Jesús les dijo a sus seguidores una noche antes de ser traicionado, una noche antes de morir, mi paz les dejo, mi paz os doy. De hecho, declaró que Él traería el reino espiritual de la paz, Romanos 14. Y un día, un reino literal, terrenal, un reino de paz. Todo esto es verdad. Dios es un Dios de amor.
Cristo es la expresión de ese amor, de que de tal manera amó Dios al mundo para comprar nuestra salvación. Dios amó al mundo al máximo. Él es la fuente de amor y la fuente de paz. Pero eso no es la historia completa. De vuelta al versículo 51. ¿Pensáis que viene a dar paz en la tierra? No. Os digo, sino más bien división. Una palabra fuerte en griego. Una separación hostil es lo que significa. No solo una simple división, sino una división, separación hostil. De hecho, en Mateo 10:34 le llama una espada, que era una arma que llevaba un soldado. ¿Y cuál es la naturaleza de esta división? Mira el versículo 52. 5 en una casa estarán divididos, y 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Y será hostil. Nuestro Dios va directamente al lugar en donde ocurre la relación más fuerte y más sólida. Y dice, yo vine a crear hostilidad en donde hay amor natural y afecto natural e intimidad. Él vino a ser un divisor. Jesús es un divisor, Él divide todo el mundo. Como dije hace un momento, el Señor está hablando a toda esta multitud desde el versículo 12, versículo 1. Y les ha dicho bastantes cosas. Les ha dicho que se alejen de los líderes religiosos y de su enseñanza que les están guiando al infierno. Les ha dicho que teman a Dios. Les ha dicho que le confiesen como Señor y Mesías. Les ha dicho que confíen sus vidas al Espíritu Santo de Dios. Les ha dicho que rechacen las cosas materiales que conforman toda esta seducción mundana. Les ha dicho que vengan a Él por salvación. Y da estos llamados con un sentido importante de urgencia. Si ves el versículo 40, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. El juicio está observable en el horizonte. El versículo 49 lo escribe. Yo vine para echar fuego sobre la tierra. Juan el Bautista introduce a Jesús como aquel que prepara su camino, y dijo lo mismo en su ministerio en Lucas capítulo 3. Juan dice, versículo 16, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Él viene a traer fuego, para derramar fuego en la tierra. Y Juan 9:39 dice que Él vino a traer juicio al mundo. En el capítulo 5 de Juan, el versículo 22 dice que ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, así como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La diferencia entre juicio y la vida es cómo tomas a Jesucristo.
si lo tomas como tu Salvador o como tu juez final. Hay una afirmación increíble en el versículo 49 y dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? Eso puede impresionarte, porque la idea general de Jesús es que es una persona muy sentimental, muy pacífica y nada más que eso. Pero aquí Él dice, yo quisiera, como quisiera, que el fuego ya estuviera encendido. Él quisiera que ya estuviera fuego encendido para el juicio final. Jesús anhela el juicio. Él anhela que el juicio venga. Y esto, si esto es extraño a tu entendimiento de Dios, seguramente no entiendes que Dios es un Dios de justicia, de santidad, de venganza, de ira. Puede parecer extraño para los incrédulos que esto está sumamente lejos de su percepción de Jesús. Y aún así su santidad anhela el juicio. ¿Por qué? Porque quiere traer un final al pecado y a los pecadores. Porque han invadido su presencia y su universo santo. Y generación tras generación de pecadores, Él anhela que todo termine. Para Jesús había un deseo por la santidad, completa justicia, pureza absoluta. Y esa será la realidad en el cielo eterno. Estaríamos asombrados si Cristo no tuviera ese deseo. ¿Cuánto pecado un Dios santo puede tolerar? ¿Cuántas generaciones pueden pasar? Y Él tiene que lidiar con la blasfemia en contra de Él. Él debería desear que estuviera ya encendido el fuego para terminar con el pecado. Pero mire el siguiente versículo. Pero, versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Otra afirmación impresionante. ¿Tengo un bautismo que ser bautizado? ¿De qué está hablando? No está hablando nada que tenga que ver con agua. El verbo significa inmersión. Debo de ser sumergido en las profundidades. ¿De qué está hablando? Está hablando de su experiencia del juicio divino. En Isaías capítulo 53, ese capítulo increíble que muestra la cruz y tiene palabras muy familiares para nosotros. En el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él fue el cordero que fue llevado al matadero. Él fue, como dice Isaías, matado por las transgresiones de su pueblo. Su bautismo era tomar en su cuerpo la ira de Dios por el pecado de su pueblo y hacerse pecado por nosotros para que nosotros conociéramos la justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros para cargar nuestro castigo. En la cruz
Jesús tomó toda la ira de Dios, de todos los que habrían de creer en toda la historia de la humanidad, y absorbió toda esa ira en 3 horas de oscuridad. Ese fue el bautismo que él tenía que atravesar. Y por eso, versículo 50, dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Crees que Getsemaní es el único lugar en donde él estaba preocupado? En el único lugar en donde él agonizó acerca de la realidad de que él iba a encontrarse con la ira de Dios y cargar el juicio por el pecado. Él vivía en un tipo de perpetuo Getsemaní porque sabía lo que venía. Eso le angustiaba. En otras palabras, es traducida como ser atrapado por miedo, por temor. Así que cuando llegamos a Getsemaní, un poco de horas antes, él tenía que sufrir la ira de Dios y dice, Padre, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Desde el momento en que él estaba consciente de quién era en el mundo, él anticipaba este momento. Una profunda agonía que siempre estaba en lo profundo de su corazón. Aún aquí, mucho antes de que enfrentara esta muerte, siente este dolor y está muy angustiado y dice, hasta que se cumpla, hasta que este propósito divino se cumpla. En Juan 19:30, como dice, hasta que esté consumado. Entonces esto es lo que primero que debes de saber acerca de la muerte. Es una lección que te da Jesús. Él debe de morir por los pecados. Él debe de morir por los pecadores. Y murió por los pecadores. Estás familiarizado con estas palabras, pero escúchalas de nuevo. Juan 3:16. Que Dios de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, no la primera vez, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace, el que hace lo malo odia de la luz y no viene a luz para que sus acciones sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Cristo vino para ser el divisor entre aquellos que están entre la luz y las tinieblas. Aquellos que han sido perdonados y aquellos que no han sido perdonados. Apocalipsis capítulo 1 nos da en el versículo 5 una foto increíble de Jesús, el soberano, el sobre los reyes de la tierra, el que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Amén. Él vino por primera vez a liberarnos de nuestro pecado por su sangre y viene la segunda vez para establecer su autoridad y juzgar. En el versículo 18 de Apocalipsis 1, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que puede abrir el Hades. Él es el que tiene la llave. Y rescata al pecador y le lleva al cielo. Él es el divisor. Esta es la verdad más importante que el mundo debe de saber. Esta es la verdad más importante para cualquier ser humano. La salvación del pecado, de la muerte y del infierno es provista únicamente
a través de Jesucristo, y la fuente de ese mensaje es la iglesia. Somos lo más esencial de todas las cosas. Habiendo dicho esto, nuestro Señor confronta la indiferencia típica y trivialidad que se encontraba frente a Él. Esa trivialidad que nunca piensa en nada eterno, y lo puedes ver en el versículo 54. También le decía a las multitudes: cuando veis una nube que se levante en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas. Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente, Kairos? No tiempo de un reloj, ni siquiera de un calendario, sino épocas. Básicamente puedes observar y contemplar el clima si sientes el viento o si observas las nubes. En otras palabras, tienes cierta percepción terrenal, mundana. Pasas todo el tiempo analizando aquello que es mundano, aquello que está pasando. Pero no sabes qué tiempo es en el tiempo de la redención. El Señor estaba en Galilea, ahí de vuelta a Lucas 4, y fue a una sinagoga en donde él había crecido. Y en el versículo 17 le dieron el libro del profeta Isaías, y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito. Este es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Todo esto viene de Isaías 61. Para proclamar el Evangelio he sido enviado, para que se den cuenta de su bancarrota espiritual, de que están atados al pecado, que están cegados a las verdades espirituales, y liberarles de la opresión de Satanás. Vine a predicarles las buenas nuevas. Y el versículo 19 viene un lenguaje muy importante: para proclamar el año favorable del Señor. La gente judía a la que Jesús le estaba predicando deberían de saber mucho más que el clima. Debían de saber que estaban en ese año favorable del Señor, cuando Dios iba a derramar todas las bendiciones por la llegada de su propio Mesías. Cuán necios fueron, porque el Mesías vino y lo probó con señales y milagros. El día de salvación había llegado. El Salvador estaba ahí en medio de ellos, y ellos pretendían ser religiosos, académicos del Antiguo Testamento, líderes de los ignorantes, y lo único que podían hacer era analizar superficialmente, cosas superficiales, cosas terrenales, cosas temporales. Marcos capítulo 6 dice que Jesús se asombró de su incredulidad, tanto que se fue de la tierra de Israel. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, día tras día tras día. Y las palabras que salieron de su boca nadie las había escuchado jamás. Su carácter estaba en evidencia. Ellos debían haber sabido de que el Mesías debía haber nacido en Belén, y es donde él nació. Y todas las profecías acerca de cómo debía ser el Mesías eran sumamente evidentes en él. Pero podían decir el clima y no sabían qué tiempo era espiritualmente hablando. Eso sigue siendo el caso ahora. Dios es un Dios de compasión,
y de misericordia, y sigue siendo el año favorable del Señor. Esto es que aún hay tiempo. Su gracia se ha extendido a nosotros. Es por eso que tan pronto que Pablo hace esa confesión de 2 de Corintios 5:21 de que Jesús hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, sigue diciendo de que en el día de la salvación, ahora es el día de la salvación. Amigos, ustedes están viviendo el día de la salvación, debido a que Jesús vino en ese día. Desde ese día es el día favorable, es el año favorable del Señor para proclamar que el Redentor ha venido, que ha traído perdón, vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación. Esta es la temporada de gracia. Por cierto, ese capítulo 4 de Lucas que les leí, que toma esta porción de Isaías 61, dejó fuera otra parte de Isaías 61. Es el año favorable del Señor, dijo Isaías. Y el día de venganza del Señor. Isaías estaba diciendo de que cuando el Mesías viniera, era el año favorable, el día favorable, y después habría un día de venganza. Todavía estábamos en el día favorable. Así que la primera lección de parte de Jesús acerca de la muerte es que Él vino, Él murió para proveer este día favorable de salvación. Aún está abierto. Las puertas del cielo todavía están abiertas. La puerta estrecha todavía está abierta. La venganza del Señor aún no ha venido. Y a la luz de esa realidad de su propia muerte, el Señor nos da 3 ilustraciones vívidas. Mira el versículo 57. Aquí está la primera. Y vamos a aprender 3 lecciones. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Esta es la primera lección. Tú vas hacia el juicio. Vas a estar ante el juez. Y lo mejor que podrías hacer es ponerte a cuentas antes de que llegues ahí. Esa es la lección. ¿Por qué no en su propia iniciativa juzgan lo que es justo? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que es verdaderamente justo? Aquello que es más necesario es que te des cuenta de aquello que es correcto. Al inicio del capítulo 12, nuestro Señor comenzó este sermón diciendo en el versículo 2, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después de esto, no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo a este, temed. Teme al eterno juez, teme al Dios eterno. Has violado su ley y su santidad.
Seguramente debes de poner atención a la justicia, como dice Hebreos 9, que el hombre debe de morir y después debe ir al juicio. Tú vas hacia el juicio. La historia de la humanidad no va a terminar con un problema ambiental. El juez dice que es el momento del juicio final. Así que ponte a cuentas con él antes de que llegues ahí al juicio. Este sigue siendo el año favorable, el día favorable. El Señor, porque enfrentarás el juicio y entonces será muy tarde. Pero puedes ponerte a cuentas ahora. Y te pones a cuentas abrazando la provisión que Él ha hecho para el perdón al Señor Jesucristo. O si no, terminarás pagando por la eternidad, por tu sentencia final. Y no será nada peor que llegar al perpetuo infierno. Hay una segunda lección. Y la segunda lección viene el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y la lección es que no creas que porque has sobrevivido en la vida, que entonces has ganado cierto favor delante de Dios. En esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pilato era este procurador romano, el quinto procurador romano, que estaba en Jerusalén hasta el 306 después de Cristo.
Y hay mucha información interesante, historia interesante acerca de Pilato, pero en realidad no tenemos récord de este evento, pero al parecer algunos galileos, unos judíos de Galilea vinieron a su pueblo para ofrecer sus sacrificios. Seguramente una Pascua, porque es cuando la gente ofrecía sus sacrificios. Y por alguna razón Pilato fue al lugar en donde ellos estaban ofreciendo sus sacrificios con sus soldados y los mató. Mató a esos galileos y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios. Eso es algo horripilante. Esta es gente que está adorando. Esta es gente devota. Están en la Pascua. Están justamente donde el Antiguo Testamento les dice que deben de estar y haciendo lo que deben de hacer. Y mientras lo están haciendo, aquello que deben de hacer, una calamidad viene y entonces literalmente están siendo trozados para morir. Bueno, había cierta noción común entre los judíos de que si algo pasaba, algún tipo de calamidad, significaba que era que eras alguien de los malos. ¿Te acuerdas de esos malos amigos de Job? Intentando explicarle a Job por qué es que tenía tantos problemas. Y Job 4, versículo 7 dice, ¿quién ha sido inocente y jamás ha perecido? Los inocentes no mueren, sino que los que mueren son los malos. Más adelante dice, ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Job, lo más seguro es que estás yendo por tantos problemas y por tantos sufrimientos porque eres malo. Bildad, otro amigo inútil, un poco de capítulos después, dice, Job, Dios no rechazaría a un hombre íntegro y no soportaría al malvado. Job, seguramente debes de ser claro. La razón de todos estos problemas es que tú eres un hombre malo. Eres un hombre malvado. Ese fue su consejo. En el capítulo 22 de Job, versículo 4, Elifaz le dice, ¿es a causa de tu piedad que Él te reprende? Eso es sarcasmo. ¿Crees que estás sufriendo porque eres muy reverente, muy piadoso? ¿Es a causa de tu piedad que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Mas la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodeaban lazos y te aterra el temor repentino. Sabes, Job, no te conocemos tan bien. Eres un hombre malvado. Seguramente hiciste todas estas cosas. Por eso es que estás sufriendo. Esa es su teología. Y en el capítulo 9 de Juan se muestra lo mismo, cuando un hombre ciego nace y la pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres? Probablemente crees que tú eres alguien de esos que no son malos, sino que como estás vestido y estás bien vestido aquí, como estás vivo, entonces la pregunta viene en el versículo 2. Y lo que le responde a Jesús en Lucas 13. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Por qué digo que la pregunta viene de ellos? Es porque Jesús está leyendo sus mentes. Jesús dice, yo sé lo que están pensando. Ustedes están pensando que esos galileos eran peores pecadores que los demás galileos, porque ellos fueron cortados para morir. ¿O recuerda esto? Versículo 4. ¿Pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Yo sé cómo piensan. Ustedes creen que son buenos porque han escapado la calamidad. No sabemos nada acerca de esa muerte de los Galileos, pero sí sabemos un poco acerca de lo que esa torre que cayó en Siloé y que cayó sobre esos 18. Siloé era un área de Jerusalén en donde el sur y el norte se reunían y había un estanque ahí en donde se llenaba con el río Gijón. Pilato construyó un acueducto por ahí. Y cuando esta torre se cayó, 18 personas murieron porque estaban ahí. Entonces ahora vas de gente que estaba adorando, que murió, y a estos hipócritas están diciendo, seguramente eran muy malos, seguramente eran trabajadores, estos que están en Siloé. Solo estaban ahí. Entonces las noticias de Jerusalén seguramente decían, 18 mueren en el acueducto de la torre de Siloé. Entonces, ¿qué es lo que piensan? ¿Que ellos eran peores que todos los demás que no fueron aplastados bajo esa torre? Ese es el entendimiento típico de los seres humanos. Yo estoy bien, yo soy una buena persona. Mira la respuesta de Jesús, versículo 3. Te digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes no están vivos porque son mejores que ellos. Ustedes no están vivos porque son buenas personas. No. Es enfático en el griego. Solamente porque no ha venido ninguna calamidad sobre ti, eso no significa nada. La verdadera calamidad vendrá sobre ti si no te arrepientes. La cuestión no es cómo mueres o de qué mueres. Como si Dios midiera cierto tipo de calamidad y dependiendo qué tan malos sean es que reciben peor calamidad para la muerte. No, la realidad es que vas a morir. Y si mueres sin arrepentirte, entonces perecerás. Es una lección de la muerte, ¿no lo es? Vas hacia el juicio y debes de ponerte a cuentas con el juez antes de que llegues ahí. Lo que está pasando en tu vida puede parecer bendición porque las cosas van bien. Algunos han muerto, pero no tú. Eso no significa nada. No es cuándo mueres o cómo mueres, es si te arrepientes. Incluso los santos del Antiguo Testamento cuestionaban y decían, ¿por qué es que el malo prospera y por qué los justos sufren? Porque las cosas que pasan en esta vida no son definitivas. Debes de arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. Hay una tercera lección que nos da el Señor. Al final de este llamado al arrepentimiento, y les da una parábola, una ilustración, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala.
Esta es la tercera lección. Estás viviendo en un tiempo prestado. Vives en tiempo prestado. Este es el año favorable del Señor. El regalo más grande de gracia común que da el Señor es el tiempo de arrepentirse. Dios es paciente. Dios es paciente. Y estás viviendo en el tiempo de su paciencia. No puedo resistir ir al Salmo 103, uno de mis favoritos, solo para ver unas porciones que hay ahí en el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El Señor es compasivo, lleno de gracia, paciente. También está el Salmo 136, en el que 21 veces se dice que la misericordia del Señor permanece para siempre es su misericordia, 21 veces. ¿Y qué es lo que te dice la historia? Bueno, esta higuera en Lucas 13 habla acerca de un árbol solitario. Puede que Israel esté envuelto aquí, pero aún más allá habla a todas las personas. Cuando viene a buscar fruto, cuando Dios viene a buscar fruto, evidencia de salvación, el fruto de justicia, y no encuentra nada, seguro es momento para decir, córtalo. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Y entonces alguien viene e interviene y le dice, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si no da fruto, bien, córtala. Eso nos indica de que a Dios se le puede apelar a la luz de su compasión para atrasar el juicio.
estás viviendo en un tiempo prestado. Todo hombre está viviendo en tiempo prestado.